Saludos a todos en este momento muy especial. Volvemos con Plataforma Bíblica, un programa de predicación y enseñanza de la Iglesia Cristiana Senda de Amor de Puerto Rico. Les saluda el pastor Fabio Flores de la Iglesia El Redentor allá de Managua, Nicaragua. Hoy quiero agradecer al Señor por esta preciosa oportunidad de compartir este tiempo que tiene que ver con el proceso de un discipulado integral para todos los que nos están sintonizando en este tiempo especial. El tema de este momento será convirtiendo las pruebas en triunfos. De verdad que en la Escritura encontramos personas que han convertido la derrota en victorias y la tribulación en triunfos. En lugar de ser vencidas, se han convertido en vencedores. ¿Sabe? Porque han aprendido a tener un concepto claro, vivo de la palabra del Señor. Por eso en Santiago capítulo número 1, versículo número 2, nos presenta la verdad de cómo poder construir una vida victoriosa en medio de las pruebas. Santiago nos anima a convertir esas experiencias y sacarle provecho a nuestro favor. Aunque las pruebas vengan de afuera o las tentaciones sean internas, con la fe puesta en Cristo Jesús, nosotros podemos ser victoriosos. Y ahí es importante, la madurez espiritual es clave para que podamos ver un resultado poderoso en nuestras vidas. ¿Sabe? Cambiar las pruebas en triunfos. Nos invitan a todos, nos llaman a todos a perfeccionar algunas virtudes importantes que luego se desarrollan en actitudes que hacen posible convertir una prueba, una tribulación en victoria. Por eso Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando estéis en diferentes pruebas. De verdad que hay algunas actitudes importantes que hay que reafirmar. En esta primera parte estaremos hablando de dos actitudes de las 4. La primera tiene que ver enfrentar las pruebas con una actitud de gozo. La segunda tiene que ver con desarrollar, tener una mente sabia, una mente entendida, una mente clarificada y guiada por el Espíritu del Señor. La tercera tiene que ver con una voluntad sumisa, una actitud de aceptar realmente la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y la cuarta, un corazón que confía en Dios. Un corazón que confíe en Dios. Son 4 virtudes importantes que luego se van a convertir en actitudes correctas que nos llevarán de la tribulación y de la prueba a un triunfo poderoso. ¿Sabes? La actitud de gozo es el punto de partida que determina el resultado y la actitud determina la acción. Dios nos advierte, tenemos que estar seguros de esto, conscientes de esto. Dios nos advierte que habrá pruebas. Si os hallareis en diversas pruebas, dice el apóstol San Pedro. Jesús nos dice: en el mundo tendréis aflicción. Yo he vencido al mundo. Juan 16:33. También Pablo dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo número 22. Realmente algunos llegan a enfrentar diferentes situaciones adversas, enfermedades, accidentes, frustraciones, tragedias, fracasos, rupturas, desempleos, etcétera. Pero sabes, es necesario
que a través de muchas pruebas, muchas tribulaciones, partamos hacia el reino celestial. Entremos al reino celestial. Y por eso esas diversas pruebas, esas muchas pruebas de las que se menciona en los escritores sagrados, tanto el apóstol Santiago, el apóstol Pedro, el apóstol Juan y nuestro Señor Jesucristo, usan el término múltiples, diversas. Esto tiene que ver con una palabra que implica diversos tipos, niveles en los cuales cada uno de nosotros nos enfrentamos. A la verdad, son muchas. A la verdad no sé en qué nivel te encuentras tú ahora, pero sí, Puerto Rico ha sido uno de los países que ha sufrido constantemente grandes embates de la naturaleza, problemáticas que han venido y golpeado fuertemente la vida de esta nación. Pero con todo y eso, debemos de tener una actitud de gozo. ¿Sabes? Cuando pasemos por varias pruebas difíciles en nuestra vida, debemos de evaluarnos a través de lo que Dios dice en su palabra. Debemos de evaluar también profundamente nuestros corazones para tener la actitud de gozo. El verdadero creyente puede gozarse en medio de las tribulaciones para que pueda disfrutar de ellas y hacer de ellas de verdad grandes fuentes de bendición. Nuestros valores determinarán la manera con que nosotros evaluamos cada situación adversa que viene. Si nosotros no moldeamos nuestro carácter, no afirmamos los valores bíblicos, se hará difícil comprender con una actitud de gozo esta situación que viene a tu vida. Las pruebas nos van a perturbar, las pruebas nos van a golpear, pero si estamos firmes en el fundamento del Señor, podremos resistirla, podremos alcanzar y sacar provecho de ellas y tener realmente una victoria en el nombre poderoso de Jesús. Si vivimos solo para el presente, nos vamos a olvidar del futuro. Entonces las pruebas, en vez de mejorarnos, nos van a convertir en personas llenas de amargura, en personas llenas de frustración. Por lo tanto, es necesario, así como dice Job, allá en el capítulo 23, versículo 10, Job capítulo 23, versículo 10, dice la Escritura: Él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Qué precioso. Cuando tienes convicción, cuando tienes verdaderos valores establecidos, puestos por la palabra del Señor, entenderás que tu experiencia, entenderás que tu prueba, entenderás que la situación que hoy estás viviendo servirá para forjarte, servirá para que brilles, servirá para que le enseñes a otros que Dios está contigo, para que cuando lleguen las pruebas aprendas a adoptar una actitud de gozo. Para determinar la prueba con gozo, hay que empezarla con gozo. Escucha bien, te repetiré esto. Para determinar una prueba con gozo, hay que empezar con gozo. Si comienzas con gozo, terminarás con gozo. La segunda cosa importante que hay que desarrollar y perfeccionar tiene que ver con
la manera de concebir, de discernir la situación que viene a tu vida. Ahí en el capítulo número 1 de Santiago, en el versículo número 3, dice así, Santiago capítulo 1, versículo número 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Qué importante es tener una actitud consciente, una mente sabia. ¿Qué es lo que conocemos los creyentes de la Escritura que nos va a permitir enfrentar a las pruebas y sacarles provecho? En primer lugar, ahí encontramos que la fe siempre es probada. La prueba te aumenta la fe. ¿Sabes? Abraham, el padre de la fe, fue probado. Fue probado a varios niveles, desde su llamamiento hasta ver cumplidas las promesas que el Señor le dio. ¿Y sabes qué hizo? En medio de los momentos más difíciles, creyó. Y le fue contado, dice la Escritura, por justicia. Dios siempre nos prueba, recuerda, Dios siempre nos prueba para mejorarnos. Dios nos prueba para que se forje nuestro carácter. Debemos de ser probados para que nuestras mentes se alineen a la verdad de la palabra del Señor. Necesitamos tener la mente de Cristo, dice el apóstol San Pablo. Satanás nos va a tentar para querernos descalificar. Ten presente esto. La prueba de fe indica que somos gente salva. Sí. Y como gente salva, debemos de mantener la mente de Cristo. Inciso B, la prueba no es destructiva, sino beneficiosa. Debes de entender eso. Debes de pensar con claridad. La prueba es beneficiosa. Hoy estamos pasando momentos difíciles en todo el mundo. Hay un momento de prueba mundial. Hay que sacarle beneficio, hay que resistir, hay que crecer, hay que sacar de la prueba, de la tribulación, una victoria. ¿Sabe? El apóstol San Pablo habla de esto de una manera muy especial. El apóstol San Pedro también hablan de la prueba como algo que moldeaba, como algo que reafirmaba su capacidad de pensar en los planes y propósitos de Dios para su vida. El apóstol San Pedro dice allá en primera de Pedro 1:7, sometida a prueba vuestra fe más preciosa que el oro. Oye, nuestra fe sometida a prueba. Nuestra fe es sometida a prueba con fuego, para que a través de ella nuestra vida, escucha bien, tu vida en medio de esa prueba que hoy estás pasando, tu vida glorifique, honre al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Honre a Jesús. Y cuando Él aparezca en los cielos, ¿sabes qué? Vas a ser identificado, porque has convertido las pruebas en victorias. Las pruebas nos ayudan a madurar. Escucha bien, las pruebas te hacen y me han hecho a mí madurar. ¿Qué es lo que Dios desea que se produzca en nuestra vida? Paciencia, firmeza, una habilidad de continuar en medio de las dificultades. Escucha bien, allá en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 3 y 4, nos dice el apóstol San Pablo, Romanos capítulo 5, versículo número 3
y versículo número 4, dice la palabra del Señor. Estas verdades que son sumamente importantes para que cada creyente afirme su pensamiento, afirme su mente y desarrolle una mente sabia. Y la paciencia, ¿verdad? Y la paciencia, dice, prueba, y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué tremendo esa alineación del creyente, de la mente del creyente, de las emociones del creyente con el Espíritu Santo que hemos recibido y con la palabra de Dios que hemos creído, para que podamos tener y ser personas con un equilibrio en medio de las pruebas. También en las Escrituras, la palabra paciencia significa perseverar con valor, con energía, con decisión, en medio de las dificultades y en medio del sufrimiento. ¿Sabes? Dios quiere hacernos pacientes, porque esta es la clave para las otras bendiciones que vendrán a nuestra vida. La gente que no madura siempre es impaciente, incrédula. Las personas que han madurado son pacientes, son tenaces, tienen fe. Por lo tanto, debemos de ser imitadores de aquellos que nos han dejado ejemplo en las Escrituras. Cultiva tu mente. Cultiva tu mente en las verdades de la palabra del Señor, para que puedas tener una mente sabia en los tiempos difíciles y puedas sacar provecho. En la carta a los Hebreos, en el capítulo número 6, versículo 12, carta a los Hebreos, capítulo número 6, versículo 12, dice la palabra del Señor. Vaya, vamos a leer esa porción y yo quiero que esa porción la leas pensando en que tienes que aprender a ser un hombre, una mujer que se cultive, un hombre, una mujer que crezca, un hombre, una mujer que siga los buenos pasos. Y dice el versículo 12 que debemos de ser personas activas, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan promesas. Conquista la promesa, alcanza la promesa. Imita el ejemplo de muchos. Enfoca tu mente hacia la sabiduría de Dios. Enfoca tu mente hacia la sabiduría de la palabra del Señor. Enfoca tu mente a los valores y principios que la Escritura nos da. Y de esa manera serás parte de aquel grupo inmenso de hombres y mujeres que a través de la fe y la paciencia han heredado promesas y heredaremos promesas. Una nota especial es que Dios nos quiere hacer pacientes para que las demás bendiciones vengan a nuestra vida. La única manera que Dios pueda perfeccionar tu carácter es a través de la paciencia. Es la base para enfrentar las pruebas. Debemos de pasar por las dificultades de la vida, confiar en Dios, obedecerle, y el resultado será un carácter firme, un carácter paciente, una mente equilibrada, una mente cabal, sabiendo que podremos hacerle frente a las pruebas con gozo y con una mente sabia. No existe sustituto para la mente sabia. Satanás puede derrotar al creyente incauto, descuidado, perezoso, pero jamás va a vencer a un creyente con mente sabia, a un creyente que conoce
la palabra del Señor a un creyente que conoce la voluntad del Señor. Ahora déjame terminar orando por ti. Tú que estás pasando pruebas, tú que estás enfrentando situaciones adversas, suplícale a Dios en esta oportunidad de que te ayude a tener una actitud de gozo en medio de las pruebas y una mente sabia para comprender y discernir correctamente, con fe y paciencia, los propósitos que Dios tiene para tu vida. Padre, bendecimos a todo hombre y toda mujer que en esta oportunidad está abriendo su corazón, su mente, sus emociones, para suplicar de ti que perfecciones en su vida una actitud de gozo, para que pongas en su mente, Señor, la palabra que le edifique, que le afirme, que pongas, Señor, una fe activada y una paciencia activada para que pueda comprender y discernir los propósitos de Dios y su voluntad en estos tiempos difíciles. Te damos las gracias, te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Te agradecemos por estar con nosotros en esta plataforma bíblica de la Iglesia Cristiana Senda de Amor. Nos vemos en la próxima ocasión. Que el Señor te bendiga.